Esas llamas que acabas de ver no son solo el incendio de la terminal portuaria. Hoy, Blat son la señal oficial del cierre del corredor energético del Mar Negro y Caspio de Rusia. En la noche del 21 de enero se cortó el suministro de energía al puente de Kerch. En Krasnodar, los oleoductos y 4 enormes tanques de petróleo en el puerto de Tamán se convirtieron simultáneamente en bolas de fuego. Sin embargo, esa noche, el horror no se limitó a los puertos y terminales. También llegó a los dormitorios civiles. Misiles de defensa aérea rusos disparados en pánico para detener drones ucranianos se desviaron de su curso y golpearon las casas de ciudadanos rusos que debían proteger. El escudo se convirtió en espada. Puertos cerrados, rutas de petróleo cortadas y para el pueblo ruso, el Estado ya no es un protector, sino la mayor amenaza que pende sobre sus cabezas. Cuando examinamos la anatomía técnica de este desastre, lo que surge no es tanto un ataque organizado como cómo la arquitectura de defensa rusa fue llevada sistemáticamente al caos. La operación coordinada por la inteligencia de defensa ucraniana, GUR, tuvo como objetivo la península de Tamán, uno de los centros logísticos más estratégicos de Rusia. Este no era un puerto ordinario. Era la terminal de gas Tamán F2 en el pueblo de Volna, el gemelo logístico del puente de Crimea que conecta el Mar Negro y el Mar de Azov. Las imágenes iniciales del campo y los informes locales confirman que drones kamikaze ucranianos de largo alcance penetraron el espacio aéreo ruso y entraron en el área más sensible de la terminal, el patio de almacenamiento de combustible. Como el gobernador Benyamin Kondratiev se vio obligado a admitir, el ataque resultó en que 4 enormes tanques llenos de productos petrolíferos se incendiaran, eliminando instantáneamente la capacidad operativa de la instalación. El ataque causó un gran incendio que cubrió un área de aproximadamente 7.000 metros cuadrados. Los oleoductos y los tanques de almacenamiento de combustible resultaron dañados en el ataque, y el daño estimado se calculó en aproximadamente $50 millones. Aunque un equipo masivo de 97 bomberos y 29 vehículos intentaron combatir el incendio, el efecto térmico del combustible derramado convirtió la terminal en un infierno infernal. La instalación se utiliza para apoyar la logística militar rusa y el suministro de combustible. Sin embargo, el aspecto más oscuro y técnicamente embarazoso de la operación se ocultó en la respuesta del ejército ruso. Las baterías de defensa aérea pertenecientes al Distrito Militar del Sur, encargadas de proteger el área, probablemente variantes S-300 o Pantsir S-1, experimentaron un fiasco total al disparar para interceptar los drones. Los civiles en las regiones de Afipsky y Novaya Adigueya del Krai de Krasnodar fueron expuestos no al fuego enemigo, sino al fuego amigo. Videos tomados por analistas independientes y residentes locales prueban que el sistema de guía de un misil interceptor ruso se bloqueó, perdió el control en el aire y luego se estrelló contra un bloque de apartamentos civiles. Esta es la evidencia más concreta de cómo la doctrina de intercepción se ha convertido en un mecanismo de autodestrucción. El colapso tecnológico no se detuvo ahí. Las unidades de guerra electrónica de Rusia, REP, aumentaron la densidad de los bloqueadores en el área para interferir las señales GPS de los drones. Sin embargo, esta medida apuntó a los vehículos de lujo de las élites rusas en la zona en lugar de detener los drones ucranianos. Los sistemas antirrobo basados en satélites de vehículos de alta gama como Porsche, BMW y Mercedes en las calles de Krasnodar interpretaron las intensas señales de interferencia como un intento de robo. Según informes de MASH y servicios locales, las unidades de control del motor de cientos de vehículos de lujo se bloquearon, los vehículos se volvieron inmóviles y el tráfico se detuvo. El ejército ruso, incapaz de detener al enemigo, también detuvo la movilidad de su propia clase adinerada. Esta situación destaca trágicamente cuán lejos están los sistemas de guerra electrónica rusos de ser selectivos y cómo la estrategia de negación de área sabotea su propia infraestructura civil y comercial. El incendio de la terminal de gas Tamán F2 va mucho más allá de un simple accidente industrial. Es el momento en que el rey de Rusia cayó en el juego de ajedrez energético global. Este terminal es la vena yugular de las exportaciones de energía de Rusia en el Mar Negro. El petróleo crudo y el gas licuado de petróleo del cuenca del Mar Caspio, especialmente de Kazajistán, se transportaban al mundo a través de esta puerta de entrada mediante oleoductos. El ataque al terminal y la destrucción de 4 tanques principales destruyeron efectivamente la ruta energética del Caspio-Mar Negro. Las compañías internacionales de seguros marítimos, a saber, los clubes PEI, han comenzado el proceso de reclasificar las áreas portuarias de Tamán y Novorossiysk como zonas de riesgo de guerra tras este ataque.
Esto significa que las primas de seguro para los petroleros que ingresan a la región se han disparado y muchos propietarios de barcos se han negado a enviar sus embarcaciones a esta zona de muerte. El petróleo ruso ahora no es invendible, sino intransportable. El cuello de botella logístico está causando un silencio mortal en las líneas del frente. La península de Tamán es el centro de suministro de combustible para las fuerzas rusas en Crimea y el sur de Ucrania. La terminal que fue atacada no solo exportaba combustible, sino que también suministraba combustible a tanques y vehículos blindados de las unidades militares en la región. Esos 4 tanques en llamas eran el mismo diésel que permitía avanzar a los tanques rusos. Esta ruptura en la cadena de suministro deja a las unidades rusas en las líneas del frente atrapadas. Un tanque sin combustible es solo un montón de metal costoso. Los oficiales de logística rusos ahora tienen que transportar combustible cientos de kilómetros desde regiones del interior a través de líneas ferroviarias inseguras. Este retraso crea una ventana de oportunidad perfecta para que la artillería ucraniana persiga a los convoyes rusos. El frente sur de Rusia enfrenta la amenaza de estrangulamiento debido a la escasez de combustible antes que a la escasez de municiones. El efecto dominó diplomático y comercial de este ataque ha llegado más allá de las fronteras de Moscú hasta Astana. Kazajistán solía exportar una gran parte de su petróleo a través de oleoductos como el oleoducto CPC que pasa por territorio ruso. Sin embargo, el hecho de que Rusia ya no sea un país de tránsito seguro ha provocado que el petróleo del Caspio quede atrapado dentro de Rusia. Viendo que Rusia ni siquiera puede proteger sus propios puertos, el gobierno kazajo se verá obligado a buscar rutas alternativas que eviten Rusia para sacar su energía. Esto muestra que Rusia ha perdido no solo sus ingresos petroleros, sino también su influencia geopolítica en la región. Rusia ha perdido su monopolio energético en su propio patio trasero debido a la vulnerabilidad de su defensa aérea. Incluso si el incendio en Taman Neftegas se extingue, la verdadera pesadilla que espera a Rusia comienza cuando las llamas se apagan: el síndrome de irreparabilidad. La terminal que fue impactada no era una simple instalación de almacenamiento. Estaba equipada con unidades de licuefacción criogénica y de GLP de alta presión altamente complejas. La infraestructura tecnológica de estas instalaciones, las válvulas, turbinas y paneles de control, había sido instalada antes de la guerra por gigantes occidentales como Siemens y Honeywell. Ahora aquí está el detalle crucial. Debido a las sanciones, Rusia no puede obtener estas piezas sensibles que fueron destruidas por drones ucranianos de Occidente, ni puede reemplazarlas con piezas chinas. Las piezas ofrecidas por proveedores chinos no cumplen con los estándares de presión de estas instalaciones. Los ingenieros rusos ahora están frente a los restos sin piezas de repuesto, tratando solo de manejar la chatarra. Esto significa que la capacidad de exportación de energía de Rusia no está temporalmente detenida, sino permanentemente cerrada debido a la insuficiencia tecnológica. El arma energética de Putin ha sido dañada irreparablemente. Otro efecto destructivo invisible de la guerra está creciendo silenciosamente en los interminables campos de Krasnodar. El mencionado caos de guerra electrónica no solo ha afectado el tráfico en la ciudad, sino también la producción agrícola en esta región, el granero de Rusia. La agricultura moderna rusa depende de cosechadoras gigantes de John Deere y Kelaz, que operan con conducción autónoma y seguimiento satelital. El momento en que los bloqueadores de señal del ejército ruso desplegados para cegar drones cortaron la conexión GPS de estas máquinas agrícolas, la producción en los campos se detuvo. Incapaces de recibir navegación por satélite o realizar fertilización automática, estas máquinas ahora yacen en medio de los campos como montones de chatarra que valen millones de dólares. Perder el ciclo de siembra y cosecha plantea un riesgo de hambruna este próximo invierno, amenazando no solo los ingresos petroleros de Rusia, sino también su seguridad alimentaria. Mientras el Kremlin intentaba proteger los cielos, dejó que el pan de su pueblo se pudriera en los campos. A escala militar, este cuello de botella logístico se convirtió en una trampa mortal para la flota del Mar Negro. Los buques de guerra rusos atrapados en el puerto de Novorossiysk dependían de un flujo regular de combustible desde la terminal de Taman. Con la terminal fuera de servicio, el comando de la flota se encontró atrapado en un terrible dilema: o esperar a los indefensos petroleros en aguas abiertas para reabastecerse y convertirse en presa de los drones marinos Magura Z-5 de Ucrania, o permanecer en el puerto y recurrir a la defensa pasiva. Las imágenes satelitales muestran que los tiempos de espera estacionarios de las fragatas rusas en las entradas de los puertos han aumentado en un 300%. Una armada que no puede moverse no es una armada, sino un objetivo flotante. Este bloqueo invisible también está alterando fundamentalmente la estructura demográfica de la región. Krasnodar y sus alrededores eran el paraíso del turismo doméstico de Rusia y un refugio para generales retirados.
Sin embargo, la fuga de capitales que comenzó después de las explosiones está convirtiendo la región en un pueblo fantasma económico. La repentina ola de ventas en el mercado inmobiliario es prueba de que la élite local ha perdido completamente la fe en el escudo protector de Moscú. A medida que los ricos venden sus propiedades a precios de remate y huyen al otro lado de los montes Urales, las personas que quedan atrás enfrentan el desempleo y temores de seguridad. Lo único más peligroso para un estado que perder territorio es perder la fe de las personas que viven en ese territorio, y eso es exactamente lo que está sucediendo en Krasnodar, un colapso social y económico. Lo que está sucediendo en Krasnodar es mucho más que una derrota táctica para el régimen de Putin. Es un jaque mate estratégico. El mito del gran poder e inviolabilidad de las fronteras vendido al pueblo ruso durante años fue devastado bajo los escombros de ese edificio de apartamentos civiles en Afipsky. La estrategia militar rusa presentó sistemas de defensa aérea como el S-300 y S-400 como los mejores del mundo. Sin embargo, el hecho de que estos sistemas entraran en pánico bajo presión y atacaran a fuerzas amigas y civiles demostró que la tecnología rusa no es inteligente, sino peligrosa. La estrategia de Ucrania ya no es solo atacar objetivos militares, es forzar al sistema de defensa ruso a cometer errores, sobrecargarlo y ponerlo en un modo de pánico que perjudicará a su propia gente. Cada segundo que el ejército de Putin no logra derribar drones ucranianos, pierde legitimidad a los ojos de su propio pueblo. Para los residentes de Novaya Adigueya, la amenaza ahora no proviene de Kiev, sino de las baterías bajo el mando de Moscú. El fracaso del contrato social nunca ha sido tan visible. El acuerdo tácito entre el Kremlin y el pueblo ruso era: no cuestiones la guerra y no dejaremos que la guerra te toque. Pero la guerra ya no está en las pantallas de televisión, está dentro de las salas de estar en Krasnodar. Los BMW de la élite bloqueados por inhibidores, los misiles de defensa aérea cayendo sobre la clase media y el humo tóxico que se eleva del terminal en llamas. Esta es la imagen del costo de la guerra extendiéndose a las bases. A medida que el pueblo ruso ve que el Estado no puede protegerlos e incluso los mata por error, el miedo da paso a una ira silenciosa. Este desmoronamiento en el frente interno es una erosión política mucho más peligrosa que las derrotas en el campo de batalla. Mientras Putin intenta arrodillar a Ucrania, ha perdido la confianza de su propio pueblo. La noche del 21 de enero de 2026 fue un punto de inflexión para Rusia. Esas llamas ardiendo en la terminal de Taman Neftegas son la pira funeraria de la pretensión de Rusia de ser una superpotencia energética. Las rutas del Mar Negro y del Caspio ahora están desaparecidas. El escudo de defensa aérea de Putin ya no es una cúpula de acero que protege a su pueblo, sino un animal herido que muerde a su propio dueño en un momento de pánico. Con un solo movimiento estratégico, Ucrania cortó el suministro de dinero de Rusia y despojó al Kremlin de su máscara de seguridad. Ningún puerto, ciudad o ciudadano ruso está seguro ya, porque no solo son los drones enemigos los que los amenazan, sino el mismo sistema encargado de protegerlos. El sistema se ha colapsado y no hay salida de entre estos escombros. Entonces, ¿qué piensas sobre esto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis especiales de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias.